Gracias por estar con nosotros. Sandra, bueno, ayer publicabas vos en un medio gráfico el tema de la forestal, ¿no? Contabas un poco la historia de la forestal y lo vinculabas con esta situación. Contanos, ¿por qué? Bueno, gracias Missy por invitarme. Un honor estar en Urbana. Muy lindo, la verdad que es un hermoso proyecto Urbana. Sí, un poco, como decía la anterior y como venís conversando vos, ¿qué significa este proyecto de ley? Que este proyecto de ley es importante porque le va a dar paso al super RIGI, que es que ya tiene media sanción en diputados. Entonces hay que ligar estos dos proyectos. ¿Y yo por qué traigo a colación la historia argentina? Porque en Argentina ya pasó que empresas como una empresa británica, la Forestal, que tenía 2.100.000 hectáreas de tierra, piensen eso, era todo Chaco y todo el norte de Santa Fe, para la explotación del quebracho. En ese momento el tanino era una sustancia muy buscada, el quebracho tiene mucho tanino, para la curtiembre de cuero. Llegamos a ser primer productor mundial. La empresa estuvo entre fines del siglo XIX hasta el 63, hasta que terminó. Cuando el tanino pierde, aparecen sustancias sintéticas, entonces el tanino pierde la, esa, el commodity que era. Fuimos primer productor mundial de taninos. ¿Y cómo operaba esta empresa? Esta empresa se hizo ferrocarriles propios, puertos propios, fundó 40 pueblos, la Forestal. La Villa Guillermina, la del chamamé, es fundada por la Forestal. Garabato, o sea, hay un montón de pueblos que fueron fundados por esta empresa, en la cual no regía más ley que la de la empresa. O sea, se pagaba con moneda propia vales en los que los trabajadores tenían que comprar en la tienda de ramos generales de la empresa, tenían policía propia llamada Los Cardenales, que produjo las grandes masacres de las huelgas del 19 y del 21 del siglo pasado. Bueno, es una larga historia, no hay más que buscar la historia forestal como eh, realmente un estado dentro de otro estado, ¿sí? Pero no solo la forestal, para los que conozcan, o sea, hayan visto la película La Patagonia Rebelde, bueno, la Patagonia Rebelde eran los campos que se había quedado Menéndez Betti con Brown es el de la Anónima, que eran unas grandes territorios de tierra, porque para hacer la campaña del desierto hubo Roca, eh, puso bonos internacionales, entonces se quedaron, y también era la misma modalidad, o sea, no existía la ley nacional sobre esos territorios y tenían su propia policía, etc. La gran masacre que cuenta la Patagonia Trágica era porque los trabajadores pedían velas para no pagarla de su bolsillo, para alumbrarse por lo menos, ¿no? Y tenemos grandes, en Entre Ríos pasó lo mismo, bueno, y muchas estancias, latifundios, eh, emulaban lo que estos, digamos, nosotros pusimos la forestal como el gran ejemplo, pero los yerbatales también, o sea, está lleno, incluso las canciones, o sea, Está no es bueno, nada nuevo. está bueno este concepto que vos decís, un Estado dentro del Estado, ¿no? Es un Hablas estado 2 dentro millones, de... recién veíamos en una de las imágenes que pasábamos lo que era la forestal en aquel tiempo, lo que ocupaba en Ahí está la mapea. superficie, y vos Sí, compárenlo con ese mapa que veíamos antes, ¿no? Decía que era un poco ilustrativo, en toda la Patagonia en manos extranjeras, el 25%. Ahora, eso es un sí, Estado dentro del Estado, y no es algo totalmente. que queda en el pasado, bueno, alguna vez pasó, pudimos No, no. resolverlo, no, vienen de nuevo por eso acá en Argentina. Pero esta experiencia sigue vigente en otras partes del mundo y estuvo vigente Sí, hace muy poquito. Contanos eso. sí, sí. Bueno, tenemos el ejemplo de Próspera en Honduras para llevarlo a nuestro continente. Y Próspera es eso, son financiamientos de fondos del Silicon Valley, en donde está nuestro nuevo residente Peter Thiel, eh, fondos libertarios, y ellos directamente armaron una ciudad en Próspera, promovidos por que tiene mucho que ver
con el Superrigi, que se llama SEDE, Zona de Empleo y Desarrollo Económico, en Honduras, donde tienen como moneda el Bitcoin. Sus tribunales se rigen por el derecho anglosajón, o sea, vos tenés, los jueces son los directores de la empresa, por ejemplo. Tenés, por supuesto, con grandes exenciones impositivas, no pagan nada, y tienen policía propia también. Ahí Vos estamos viendo para en poder, imágenes lo que es Próspero, ¿dónde claro, está podés situado? ir. Bueno, esto a Honduras le costó mucho, la verdad, eh, porque esto fue en el 2013 el que generó estos proyectos de zonas de desarrollo y empleo, digamos, económico, el CEDE, fue un presidente, Hernández, que después estuvo preso y condenado en Estados Unidos por narcotraficantes, y Trump lo gabra de liberal, íntimo amigo de nuestro presidente, de las ideas de la libertad, digamos. Sí, sí, sí. Son todos muy libertados, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, bueno, el Super Rigi es absolutamente lo mismo que el SEDE. Si bien en el SEDE se generaban ya directamente zonas francas totalmente, y el RIGI no lo dice taxativamente, pero tienen exención impositiva por 30 años, o sea, no importa la inflación, no importa nada, ellos tienen exención por 30 años, y si hubiera alguna controversia, ya se lo pone en el proyecto, que los tribunales para arbitrar estas cuestiones son el CIADI. ¿Qué pasó con Próspera? Cuando en el 24 el Congreso por unanimidad derogó esta norma SEDE y la Constitución, la Corte Suprema la declara inconstitucional, inmediatamente la gente de Próspera puso una demanda en el CIADI por 2,5 veces el PBI de Honduras. Increíble. O sea, esto es el proyecto que estamos viendo. ¿Es moderno? No, porque ya vivimos esto en la Argentina. Y ya sabemos cómo termina todo esto, ¿sí? Eh, Sobre todo que realmente poner el ejército o las fuerzas públicas para defender el interés de unos pocos, ¿sí? Ya también lo vivimos, o lo estamos viviendo. sí, 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 sí. Y a Sí, todo esto, digamos, porque está el concepto de soberanía, ¿no? El concepto de soberanía, los derechos soberanos. Y además dentro de eso, porque parece que fueran cosas que no tienen nada que ver, está lo ambiental. Porque vos decís, pero ¿y por qué quieren estas? ¿Para hacer qué cosas querrían las tierras? o sea, los ejemplos de Papúa, por ejemplo, explotan las minas de oro, pero además es este el tema. Como es la inviolabilidad de la propiedad privada, ellos, sus activos, o sea, todas sus ganancias se las mandan a sus casas matrices, se las sacan para afuera. Y a nosotros nos dejan lo que llamamos el pasivo. ¿Qué pasó con la forestal? Destrozaron, arrasaron el monte de quebracho. El quebracho es una especie muy importante para esa zona. Bueno, obviamente por eso se desarrolló esa zona. Destruyendo el suelo de la zona, destruyendo toda la hidrogeología. Hoy realmente son zonas que tienen mucho problema de agua. No hay agua para las explotaciones ni para el consumo humano. O sea, esos pueblos que dejó la agua forestal hoy son pueblos de 50 habitantes. Mi mamá se crió en el kilómetro 301 del norte de Claro. Santa Fe. Bueno, Hoy así hay que, 50 habitantes, pueblos que había un montón de gente totalmente bajo el yugo de la forestal. O sea, no había posibilidad. Por eso es tremendo lo que quieren consolidar esta gente, porque quiero un poquito, por ahí no quiero ser pesada, pero el liberalismo económico, nacido a fines del siglo XVIII, ¿contra qué se oponía? Contra el mercantilismo, que eran los estados, pero el estado era el rey en ese momento, eran los reyes, digamos, sí, sí, las monarquías. y la aristocracia, claro, que obviamente tenían toda una política proteccionista para sus propios consumos. En América, ¿qué pasaba? Nosotros tenían el monopolio, entonces nosotros no podíamos vender, no podíamos hacer nada sin autorización del rey. De hecho, no le vendíamos nada a Europa. Y entonces aparece esta idea de liberarse del rey, de la ascensión de determinados sectores, y aparece un Estado
que por eso el anarquismo, que no es el libertarismo de hoy, planteaba que era un Estado burgués. ¿Por qué? Porque era un Estado para generar normas, políticas, leyes para proteger sus propios intereses. Entonces, esta idea de contra el Estado, bueno, son estos multimillonarios que creen que la plata es de ellos, que no le toquen un solo centavo, y los demás estamos para servirlos, digamos. Esta es la idea libertaria, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el anarquismo, que sí estaba contra el Estado, pero ¿qué Estado? El Estado que generaba políticas para los ricos, como hoy estamos viendo, ya sin ningún tipo de vergüenza y desembosadamente, ¿no? En otros momentos por lo menos la disfrazaban, algún eufemismo, alguna cosa, pero hoy ya directamente, incluso el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada es escandaloso. No solo permite que extranjeros o fondos soberanos extranjeros compren grandes cantidades de tierra, sino que el tema, por ejemplo, que para el barrio Mujica es muy importante, pueden desalojar express. O sea, yo no sé cuánta gente tiene título de propiedad en el barrio Mujica. Eso es así, más allá que Si viene retrocedieron. una empresa, compra, ya está, con solo el hecho de haber comprado, no hay ningún proceso de desalojo express. Y va a venir el ejército a arrasar, como intentaron en otro momento, y bueno. Es así. Es así. Bueno, Tremendo, Sandrita, ¿no? Sandrita, gracias. Sí. Yo digo Sandrita y tengo que presentarla como corresponde, la Nos licenciada. conocemos de que tenemos 15 años, de siglos, de siglos. Alguna vez lo tuvimos. Alguna vez lo tuvimos. Bueno, Sandra Carlino, licenciada en aprovechamiento de los recursos naturales, magíster en gestión ambiental, docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Gracias, gracias por este momento. Muchas gracias a muy ustedes oportuno. por la invitación. Bueno, Saludos para todos. un abrazo grande, un abrazo grande.